Pues nada, muy buenas tardes, bienvenido al segundo evento, encuentro, meetup, como queramos llamarlo, de ADD Costa Tropical. Veo caras nuevas, que no creo que no vinieron al primer evento. Simplemente esto es un grupo donde nos vamos a reunir cada X tiempo y cada uno va a intentar aportar a los demás lo que maneja día a día, lo que es medio experto o lo que más o menos quiere transmitir a la gente que quiera aprender algo. En el primer evento tuvimos dos charlas, uno de cómo dedicarse a la tecnología y otro de cómo montar un ordenador para diseño de vídeo y foto profesional, que la dio Tony Bonet, que es uno también de los integrantes de la asociación. Y nada, que el que no lo haya visto están en YouTube, en el canal que tenemos, además de más vídeos. Y nada, este segundo evento que estamos realizando va sobre la impresión 3D, nos va a dar el artífice Juan Luis Mingolance, Juan Luis para los amigos. Bueno, no sé si lo sabéis, yo soy profesor en el Francisco Javier de Burgos, aunque este año estoy en otro centro de ciclos formativos de informática y es antiguo alumno mío. Y una vez que les dije que prepararan una charla de algo que les gustara, nos dio una charla sobre impresión 3D que es muy parecida a la que va a dar hoy y la verdad que a mí me dejó abrumado, la verdad, porque se nota que le gusta, se nota que le encanta y lo convencí, entre comillas, para que nos lo diera para la asociación y aceptó sin ningún problema. De hecho, se ha traído hasta el cacharro. O sea, que el que no lo haya visto, luego que se pase y vea que parece magia, pero ahí imprime. Y nada más, que os dejo con él, ¿vale? Muy bien. Buenas, como ha dicho, bienvenido, me llamo Juan. Aquí la máquina se llama R2D2, es una impresora 3D. Y bueno, pues voy a explicaros, como ha dicho él, cómo funciona este tipo de maquinaria. Lo primero es decir que es una impresora 3D. Es una máquina es una máquina que lo que hace es imprimir o crear objetos, mejor dicho, en 3 dimensiones, usando como referencia un modelo generado en ordenador. Este tipo de tecnología empieza en los años 70, cuando surgen las impresoras de inyección de tinta. Un poquito más adelante, en el año 84, este tipo de tecnología de inyección de tinta de la impresora se modifica para que consigan inyectar material, y justo en ese mismo año un señor llamado Charles Hall trabajaba en una empresa de prototipado, pues vio que el proceso de creación de prototipos y tal para los clientes era muy largo y muy costoso tanto para los clientes como para la empresa. ¿Qué pasó? Que este hombre pensó, ¿y si hacemos los prototipos directamente sin necesidad de crear moldes y llenarlos? Entonces nació la primera tecnología que hubo de impresión 3D, que es la estereolitografía o SLA. Consiste, mejor dicho, todavía existe, en un tanque lleno de una resina que cuando le da un láser se calienta, se pone dura y crea las piezas. Un poquito más adelante, en el año 89-90, nace FDM, modelado por deposición fundida. Es justamente la tecnología que está usando mi impresora ahora mismo y de la que voy a hablar y a desarrollar la charla de hoy. Consiste en suposición de capas de material para que vaya creando las mismas piezas. Si lo veis, si os fijáis, tenéis aquí una piececita, la misma tenéis degregada en capa, y a la siguiente foto, pues en la siguiente imagen veis como la impresora va poniendo una pequeña capita de material. Esta tecnología se queda en la industria, se queda en las fábricas, se queda en la ciencia, para las universidades. Imaginaros, son impresoras enormes, costosas, y entonces nadie se podía permitir ese tipo de tecnología todavía. Hasta 2005. Entonces, en 2005 pasa una cosa muy curiosa, y es que se liberan ciertas restricciones sobre las patentes. Y entonces cuando una persona que trabajaba en una universidad de Inglaterra, pues creó el proyecto RIRAP. El proyecto RIRAP, gracias a ella tenemos este tipo de impresoras domésticas, y es que consiste en crear impresoras open source. Él quería crear
impresoras que fueran de menor coste y con materiales que pudiéramos encontrar pues básicamente en cualquier sitio. Y una de las cosas que dijo fue que quería que las impresoras fueran autorreplicables, o sea, que pudieran crearse a sí mismas. Hoy en día suena un poco, no suena tanto a la locura. En ese momento la gente que lo escuché dijo, tú estás loco, ¿vale? Pero llevaba razón y sí, incluso una impresora puede crear otra impresora. En 2008 nació Darwin. Después de 3 años de trabajo, nace Darwin. O, mejor dicho, Darwin ya es capaz de crear piezas para sí misma y para crear otra impresora. Poco después se le añadieron Mendel y Wallace. Son las 3 primeras impresoras 3D que existieron, open source. No es por casualidad, sino que llevan esos nombres por un homenaje a esas personas que trabajaron en campos de la biología y la ciencia, de la biología y la evolución. Y para aquí, para que lo veáis, tenéis una fotillo de las 3. Mendel, la foto que hay es una moderna, pero las otras 2 sí son los primeros prototipos que sacaron. ¿Vale? Poco después, 2 años después, en 2010 llega a España la primera impresora 3D. Llega de la mano de una universidad española que compró un kit de ReadWrap. Pero claro, entonces era comprar los kits de fuera, que vengan, el coste, en fin. Era un poco más complejo todavía. Entonces un grupo de personas crearon Clone Wars. Clone Wars está dentro del mismo proyecto ReadWrap, por así decirlo, el ReadWrap español. Lleva ese nombre no por casualidad, sino lleva el nombre por la película Star Wars, de Clone Wars. Y dentro de esa misma, por así decirlo, ese mismo proyecto, nace un poco de jerga sobre Star Wars. Nace pues bromas sobre, por ejemplo, la cita de C3PO diciendo ¡oh, qué locura! ¡Máquinas que crean máquinas! Y cosas de este estilo, ¿vale? Después de ver este pequeño repaso, una cosa que se me ha olvidado decir, perdón, es que se crea un código para que cada impresora, cuando se crea, cuando se diseña y se monta, cante la marcha imperial. Después de este pequeño repaso a dónde surgió la impresora doméstica, que son las open source, o la gran mayoría son open source, vamos a ver los elementos que la componen. El primero, y el que considero yo más importante dentro del campo de la electrónica, es un Arduino Mega. Este tipo de placa es una placa también libre, los esquemas están en internet, la gente se puede crear la misma placa o puede modificarla y puede hacer una diferente. De hecho, hay varios modelos, está Freeduino, Liluino, o sea, cada uno hace una placa para su necesidad, porque los esquemas los compartieron, los de Arduino. Tiene un un microcontrolador de 16 MHz. Y bueno, el resto de características tenía aquí, que sea más curiosillo. Dentro de la misma placa está cargado el firmware que controla la impresora. Y bueno, otro elemento que tenemos son las RAMs. Es una pequeña placa, por así decirlo, como una expansión para el Arduino. Hay más expansiones, esta es una de ellas. ¿Para qué sirve las RAMs? Bueno, pues una de las cosas para las que sirve es la conexión de los elementos, los motores, los sensores y los demás elementos que mueve adelante, y le proporciona la corriente suficiente como para poder mover los motores. De hecho, si podéis verlo, tiene ahí un conector verde que es donde va la fuente de alimentación conectada. El siguiente elemento son los drivers. El driver proporciona la potencia necesaria a los motores. No es que el Arduino en sí no se la pueda dar, o la RAM no se la pueda dar, sino que lo regula, para que todos los motores no tengan que trabajar a la misma velocidad o a la misma potencia. Algunos podríamos quemarlos si le metieran demasiada potencia y tal, entonces es un poco una forma de regularlo.
Pero no todas las impresoras 3D llevan estos tres elementos, sino que algunas impresoras, por ejemplo las versiones chinas, y digo las chinas porque es donde las he visto, como las Anet, las Jotech, las Strongsi, por decir algún ejemplo, trabajan con unas placas todo en uno. Llevan los drivers, llevan el Arduino y llevan las RAMs en la misma placa. Otro elemento que tenemos son los finales de carrera, son interruptores mecánicos que cuando son pulsados dan una señal al firmware para que haga una acción que vamos a ver un poquito más adelante. A diferencia de un elemento normal, suelen tener tres patillas porque se pueden programar otro tipo de acción diferente a la de un interruptor normal. Otro elemento que tenemos son los termistores. Termistores son sensores de temperatura encargados de recoger la temperatura de las zonas que están calientes dentro de la impresora. Por obligación, una impresora 3D va a tener mínimo uno. La mía, por ejemplo, tiene dos. Uno está, el obligatorio está puesto en la zona del bloque calefactor y el otro está puesto en la cama, en la base que es la cama. El siguiente elemento sería un cartucho cerámico. Este es el que calienta, y para que el sensor coja la temperatura. El cartucho cerámico es una resistencia cerámica encapsulada en metal. Igual que el termistor está alojado en el bloque calefactor. Y tenemos también las camas. El funcionamiento es igual, es una resistencia, pero impresa o hecha en una placa PCB. A diferencia del cartucho cerámico que funciona a 200, puede subir hasta 250 o 160 grados, de hecho ahora mismo, por ejemplo, está trabajando a 220, la cama, al ser una superficie más grande, trabaja a menor temperatura, trabaja a unos 80, 90, 100, según el tipo de plástico que le pongamos. Ahora mismo, por ejemplo, la tengo desactivada, no me necesita para el plástico que tengo. Sí. Luego cuando la ves funcionando sabes más o menos dónde está cada cosa, pero al principio... Sí, si ves que pregunta a alguien, pues dale tú el turno. Y si no, pues después me podéis preguntar si queréis. Pero es más fácil hacer la pregunta sí. concreta porque luego no te acuerdas. También es verdad. Tenemos también, como he dicho, los motores. Suelen tener 5, son unos NEMA 17, son de doble bobina, por lo tanto lleva cuatro cablecillos. Y bueno, son los encargados de mover los ejes. ¿Y sabes cuántos motores tiene, por ejemplo? Este tiene 5. Dos en el eje Z, uno en la cama, dos en Z, o sea, para la altura, otro para el extrusor y otro en el eje X. De manera, cuando vaya reemplazando el eje lo voy a decir. Ahora más común la pantalla LCD, pero cuando antes, hace ya unos 3-4 años, aún no era muy común que hubiese pantalla LCD en la impresora. Normalmente las impresoras llevan, o sea, las LCD llevan el conector de la tarjeta SD dentro de la misma pantalla. De hecho, yo lo llevo por detrás de la pantalla. Pero, por ejemplo, las placas todo en uno, como he comentado antes, llevan el conector y la misma placa. O sea, tienes que ir y meter la mano entre los cables para coger la tarjeta SD, para coger los modelos. Bueno, no lo he dicho, perdón. La pantalla nos da información, pues como ejemplo la temperatura, la posición de los ejes, el porcentaje de impresión que lleva, el tiempo que lleva imprimiendo. Y bueno, aquí tenéis un pequeño esquema para que veáis de cómo se conectaría una placa RAMs a todos sus componentes. Como veis, hay 5 motores. De hecho, este mismo esquema es el que tengo yo ahí montado. Tenéis los sensores, tenéis la entrada de la corriente. ¿Se puede comprar los componentes por separado? ¿La placa por un sitio? Normalmente cuando compras la impresora 3D viene el kit completo. Puedes comprar
es menos común, pero puedes comprar, perdón, el marco y las varillas y tal, y montártela tú a tu gusto, o puedes comprar un kit entero, que suele ser más barato y no tienes que calentarte la cabeza con ahora comprar el Arduino aquí, las varillas allí. Es menos coñazo, normalmente se compra el kit entero. Porque al principio sí era así, pues cada uno se buscaba su habichuela. Bien, todos estos componentes los controla un firewall que se llama Marlin. Una librería, están escritos en un lenguaje de programación que es Arduino, una variación entre C y C++, hay un poco de mezcla. En ellos, pues bueno, en el mismo firewall se configura pues hasta cuánto puedo subir la temperatura, cuál es el mínimo para que pueda estudiar plástico, cuánto miden los ejes, a cuánta velocidad pueden moverse los ejes, cuántos pasos tienen que dar los motores, entre otras cosillas, ¿vale? Luego, si da tiempo, enseñaré un ejemplo de mi mismo firmware que tengo ahí cargado. Bien, todos estos elementos están montados en ejes. Como son una impresora 3D, pues tiene 3 ejes. En verdad tiene 4. Ahora veréis por qué. El más fácil de entender, el más fácil de ver es el eje Y, que corresponde a la profundidad y está en la base de la impresora. Su movimiento lo crea pues, un motor con una correa y lo mueve con unos rodamientos lineales que están dentro de una varilla lisa de 20K8. Después tenemos... ¿Ha pasado? ¿Ha pasado? Sí. Vale, perdón. Vale, es que no sabía si había pasado. Ahora tenemos Z. Z corresponde a la altura. Estas diferencias del otro eje no lo mueve una correa, sino que se mueven a través de unas varillas roscadas anteriormente. Hoy en día se usan usillos que dan un poquito de más calidad a menos movimiento, un poquito más estable. Tiene 2 motores, a diferencia de Y, tiene 2 motores, uno por cada lado, y como he dicho, corresponde a la altura. Dentro de este mismo eje, dentro de Z, está montado el eje X. X corresponde a la altura, su movimiento lo crea otro motor con una correa tal cual funciona Y, salvo que aquí dentro del eje X está montado el extrusor y el jote, que son las piezas que realmente interesan dentro de esta impresora y que vamos a ver ahora mismo. Aquí tenéis una esquemilla para que veáis cuál es cada eje y no os liáis un poquillo. Podéis ver dónde está la electrónica, por ejemplo, montada. El centro pues sería el extrusor. De hecho, ese es parecido, ese es igual que el que tengo montado ya ahora mismo. Y veríamos ahora lo que es el extrusor. El extrusor es un componente, tiene otro motor, y esto aquí corresponde, según el firewall lo interpreta como tu eje y corresponde al eje E del extrusor. Se está encargado de coger el filamento y empujarlo a través de diferentes formas, ya que cada persona se puede crear su propio extrusor, hay diferentes modelos, hacia el jote. Pero se pueden definir 2 tipos de extrusor, los directos y los Bowden. La diferencia es muy simple, y es que los directos están montados dentro del mismo eje X y pasan directamente el filamento al jote. En cambio, los Bowden están fuera de X, están aparte, encima de la impresora o en un lado donde quieras ponerlo, donde sepas cómo ponerlo, y con unos raccords y un tubo de PTF, que es teflón, se pasa el filamento hacia el jote. Este tipo de extrusor se monta así para aligerar peso y que poder darle un poquillo más de caña a los ejes, pero sin embargo tiene unos riesgos, y es que a la hora de usarse, pues es más difícil que esos ejes o esa impresión sea más correcta. Por ejemplo, el tema de filamentos flexibles, como FleFlex, pues es más fácil que se te atasque, que no te coja bien el filamento, que se salte pasos.
Entonces conlleva unos riesgos. Quitas peso, pero conlleva riesgos. Como he dicho, el extrusor se lo pasa al Jotem. El Jotem se puede decir que está dividido en diferentes partes. Como podéis ver, por ejemplo, la imagen de la derecha, perdón, de la izquierda. Tiene un disipador. En la máquina es que ahora mismo es difícil porque lo tapa la rueda. Ahora mismo es lo que está echando el plástico. Después, si queréis, cuando acercáis, os digo las zonas. Más fácil. Conocimiento mecánico, supongo que será algo caliente que lo que está haciendo Sí. es empujando el filamento y lo caliente Claro. para hacer derretirlo El para extrusor se lo mete al Jotem, el Jotem tiene un disipador para que el calor no llegue hasta arriba del todo, pero abajo tenéis lo que es el bloque calefactor, que es donde está el cartucho cerámico y el termistor. Va a calentar el cartucho cerámico todo el bloque a la temperatura que nosotros le indiquemos. El plástico va a llegar empujado por el extrusor, lo va a calentar y va a salir por la punta. Las puntas suelen de diferentes medidas. Puede haber, por ejemplo, la que tengo yo, que es de 0,4 milímetros, o sea, unas 400 micras, a incluso de 0,05, o sea, 50 micras, para que hagáis una idea. La I más grande incluso para modelos, cosas que no requieran ningún tipo de calidad de impresión, sino que sean piezas funcionales. las casas que están haciendo ahora, que hacen los tabiques, eso tendrá un extrusor así. Claro. Sí, bueno, yo por ejemplo la que tengo es de 0,4, pero estoy imprimiendo a una capa de 0,0, de 0,2. ¿El extrusor sirve para todos los tipos de filamentos? Sí y no. Hay algunos que lo que es el flexible no le enganchas bien. Funcionan, pero no, a lo mejor algunos no enganchan bien el filamento flexible. Por ejemplo, lo de BQ, que fue la primera impresora que yo tuve, el flexible se atascaba. Eso era la ruina. Era demasiado blando a lo mejor y se creaba volumen. La forma en la que estaba hecho, la forma en la que empujaba el plástico, hacía que se doblara y no entrara en el Jotem. Entonces lo que hacía es que se hacía un nudo, se calentaba, se te hacía un nudo y tenías que desmontar todo el extrusor entero, quitar el nudo y aquello era un caos. Como te pasa a mitad de impresión tienes que tirar la pieza. No, que te pasa a lo mejor al minuto de imprimir. Si te atascabas justamente al principio, entonces es la suerte que tenía. Pero bueno, ya os digo, esto está montado dentro de los extrusor, en los que son directos como el que tengo yo. Y bueno, si tenéis dudas no pasa nada, luego os acercáis y os digo, os puedo explicar mejor sobre la impresora, ¿vale? Bien, una vez visto todos los elementos que tiene una impresora 3D, se puede decir que no sabemos cómo funciona, ¿no? Vamos a explicar cómo funciona todo este elemento, cómo se coordina. Y para que lo hagamos más fácil, más simple, vamos a imaginar, o vamos a ver este eje de coordenadas en 2D. Vamos a eliminar la profundidad y vamos a quedarnos con la altura y la anchura. Todo de esta sala, supongo, sabemos poner una coordenada en este eje. Pero, si añadimos la profundidad, imaginaros un cubo donde el centro es la posición 0. Seguramente, también, echar un poco de imaginación, también podríais poner una coordenada dentro de ese eje, entre dimensiones. Ahora estáis preguntando, ¿funciona la impresora 3D con coordenadas? Sí, funciona con coordenadas. Pero no tiene una posición 0 común. ¿Vale? Para esto, cada eje tiene una posición 0 única. Cada X tiene una posición 0, Z tiene una posición 0 y X tiene otra posición 0. ¿Qué determina la posición 0 de cada eje? Los finales de carrera. Cada vez cuando se va a empezar a imprimir, los ejes se van a mover hasta que chocan contra el final de carrera. Entonces cuando le dicen al firmware, ya estoy en 0, ya puedo empezar a imprimir. El mismo firmware ya sabe cuánto mide cada eje, entonces cuando ya sabe cuánto mide cada eje y ya sabe que está en 0, sabe cómo tiene que moverse para crear los objetos. ¿Tiene dos finales de carrera cada eje? También se podía poner uno por cada lado. Es menos común, pero se puede poner uno para no tener que darle la medida. Pone uno al final del eje y cuando choca, pues ya sabe que está ahí, en su final. Pero es muy poco común, yo no lo he visto nunca poner. También se podían poner finales de carrera tipo HAL, que son imanes. Suelen romperse menos, porque estos son mecánicos y de chocar las chapitas y tal, pues se acaban rompiendo. Los tipos HAL son imanes y cuando haya un poco de atracción, se activa y funciona. El funcionamiento es el mismo, pero con un imán.
tampoco lo he visto, pero sé que hay gente que lo ha montado, ¿vale? Pero en realidad al final de la carrera solamente lo hace cuando se calibra, ¿no? Porque ahora mismo Sí, ahora mismo no están usándose. Ahora mismo si chocara, ahora mismo si pulsara alguno, está imprimiendo. si yo ahora mismo pulsara algún final de carrera, confundiría la impresora totalmente y se intentaría mover dentro del eje, fuera del eje, y ya me estropearía las piezas que estoy haciendo. Está imprimiendo 5 llaverillos como este, ¿vale? De Al Costa. Ahora, para que lo veáis, es el logo de ADD, ¿vale? Y ha puesto 5 y está imprimiendo esa vez. Así está calculado para 1 hora y media más o menos, dependiendo de Hora la 40, calidad, hora 40, hora 45 creo que tarda, exactamente. Tengo más cosillas aquí para que las veáis. Ya se ven gorditos, ya tendrán unos milímetros, ¿tendrán? Seguramente sí. Uno con 10. Te lo dice el display. Sí, en la altura de Z te lo va diciendo. 1,10. O sea, Vale. milímetro con 10. Sí, porque además como está a 0,2 de capa, o sea, cada vez que subo la altura, sube 0,2. O sea, lleva 6 capas, por así decirlo. Lleva más de 6, creo. No sé ahora mismo decirte, pero A 0,6. posiblemente sí, sí. Bien. Más o menos, como ya sabemos cómo funciona la impresora 3D, diréis, ¿para qué quiero una impresora 3D? Que esto es lo que dice todo el mundo. Incluso yo lo llegué a decir en su momento, ¿para qué quiero una impresora 3D? La vi funcionando y dije, quiero una. Y fue así, ¿eh? Bien, pues, ¿cuál sería, o cuál pienso yo que sería la forma concreta? Va a pasar cosillas, ¿no? Sí, todo lo tuyo. El proceso para usar una impresora 3D, bueno, pues si lo primero que sería tener una idea. Si no tenemos idea ninguna, ¿para qué queremos una impresora? Después tenemos dos opciones, o abrimos nuestro programa de diseño, como FreeCAD, como Blender, como SketchUp, como 3D Max, el que queramos, diseñamos las piezas, las guardaríamos en un fichero STL o OBJ, por ejemplo, y se lo o buscaríamos un repositorio de todos los que hay libres, donde la gente desarrolla piezas y las sube para que la comunidad las use. Una vez hecho esto, se las pasaríamos a un programa. Yo, por ejemplo, uso uno que se llama Cura, aunque hay diferentes, que lo que hace es que ya tiene las opciones predeterminadas de la impresora, cuánto mide, cuánto cubicaje tiene y tal, y ya configuraríamos lo que es la impresión, pues la temperatura, si necesitaríamos que la cama se encienda, los ventiladores, en fin. Por ejemplo, el PLA, que es el que tengo imprimiendo ahora, necesita un ventilador que le dé aire a la punta, porque si no se saldría derretida la pieza. El ABS, por ejemplo, que otro tipo de plástico, no lo necesita. Y el PET tampoco, por ejemplo. Otra diferencia que hay entre plásticos, por así decirlo, pues el ABS, que es muy común, necesita cama caliente, funciona a unos 80-90 grados, y el PLA, que es que estoy usando ahora mismo, como he dicho antes, no lo necesita. O sea que ahorraría energía, porque lo que además realmente chupan estas máquinas es la cama. Bien, ¿qué usos tiene una impresora 3D? O sea, ¿qué usos tiene en la actualidad una impresora 3D? Pues comercialmente se han creado pues, tiendas, por ejemplo, como esta, Create 3D, que está en Granada, donde aparte de venderte impresoras, tienen zonas que te alquilan para que tú vayas y trabajes con la impresora 3D y te dejan la herramienta y te dejan todo. Te venden los filamentos, te venden las diferentes herramientas o los diferentes materiales o componentes que necesitemos. Y además de esto, también se crean, pues, por ejemplo, las empresas. Imaginar una empresa donde hay ingenieros y antiguamente pues se mandaban las empresas a fábrica a hacer y tal. Ahora mismo, pues, una empresa que tenga un ingeniero o dos puede desarrollar sus piezas. Por ejemplo, un engranaje para una máquina se puede hacer, y una vez que veamos que encaja y funciona perfectamente, se puede mandar al tornero a hacer metal. Por lo tanto, ahorraríamos en coste. Por así decirlo, como uso comercial también ahora está empezando, no es algo que esté todavía en el boom,
Pero ya, por ejemplo, en Japón creo que era, o en China, se estaban haciendo casas ya con impresoras 3D. Y hay una empresa también rusa que estaba... ¿Eh? Sí, pero la española creo que no, todavía no termina de arrancar. ¿La española en dónde todavía? Creo que no arranca todavía del todo. Que crea casas, de hecho crea casas en media hora o así, una chulada, una locura. O en varios días, pero súper rápido, lo que es la estructura, para que tú llegues y pongas las ventanas, las puertas y poco más. Ahora hace lo que son los tabiques, te hace el hueco para los... Sí, te crea la estructura de la casa y una vez que tienes la estructura ya te metes... puertas y ya está. Claro, lo más gordo te lo hace la impresora. Más gordo y más rápido, porque eso... Exactamente, porque Poniendo una grúa con una extrusora así, capaz de hacerte un chalet... lo único que necesita es un tío que eche cemento. Eso, el rollo de eso muy gordo. No, creo que eso lleva una... creo que lleva... Ahora mismo no lo tomamos para echarle. pero de aquí a 10 años ya lo veremos, ya lo veremos. Sí, otra cosa que también existe y me han preguntado aquí ya, para el tema de la pastelería, para la hostelería, mejor dicho. Y es que ya hay algún sitio que otro, aunque es más difícil por el tema de la sanidad y tal, que hacen las figuritas para las tartas, las casitas y tal, las hace con la impresora para que imprimen chocolate. Tienen una modificación diferente, tienen algunos componentes que es diferente, y por así decirlo tienen como una jeringa llena de plástico muy caliente que va inyectándolo. Hay otra que hacen figuras de mazapán. Y tortitas también hay. Pero es que si me meto todas las que hay no paro. Pueden tener varios colores. Muy curioso. Sí, pero necesitaría dos extrusores. La mía imprime uno porque solo tengo un extrusor. Si la modifica y pone otro extrusor más, puede imprimir dos colores, por ejemplo, dos materiales. De hecho, hay un material muy chulo. Uno detrás de otro, ¿no? Para que no le quite fin de carrera. No. Imprime uno, es como va por altura. Es que ese sería el problema. Ahora mismo, que necesitaría diferentes extrusores. Porque si no, tendrías que pararla, cambiar el plástico y tendrías que estar pendiente. No puedes, ahora mismo. Y cuanto Terminarán sacándola de la vida. más extrusores ponga, cuanto más J y más extrusor ponga, más espacio de X pierde, o sea, pierde anchura. Pero claro, tú mismo decías antes que cada tipo de ese material tiene ciertos requisitos de temperatura, de la cámara. Sí, pero si tienes... Tiene que ser el mismo. Tienes que buscar materiales que sean compatibles. No tiene por qué, como tienes dos J, cada uno funciona a su temperatura. Sí, pero La cámara pues la tienes que tener encendida, ¿no? ¿También es verdad? Sí. es como cuando salieron las impresoras monocromo. Primero salieron las impresoras monocromo y luego consiguieron meter... Yo pensaba que te referías al mezclar los dos plásticos. Y lo consiguieron, pero al final pasará igual. Pues tendrás que buscar materiales que sean compatibles. Normalmente lo que se hace es que hay un plástico muy chulo y es que es PVA y es disoluble en agua. Entonces, para las piezas que tienen partes altas, va a generar un puente, pues la parte de lo que es el puente en sí no podríamos imprimirlo. O sea, estaría en el aire y el plástico se caería hacia abajo. Lo que se hace son unos soportes, unos finos soportes de 1 milímetro que después arrancan y limas. El PVA es muy chulo porque como puedes hacer los soportes de ese material, lo metes en un cubo con agua, se disuelve y no queda ni rastro de ese material, que es para lo que normalmente se monta un extrusor doble o un doble extrusor o diferentes formas que hay de montarlo. Normalmente el tema de dos colores no es tan común porque las piezas se imprimen en blanco, se imprimen en un color y se pintan, ¿vale? Pero sí que se suele hacer. De hecho, a esta en algún momento le llegará el doble extrusor. Pasar una para atrás, por favor, una revolución para atrás. Este que mira, que parece muy sencillo, dice, ¿cómo funciona esto? ¿No? Pues tengo una idea, la diseño, genero de mi diseño el código que manda a la impresora y lo imprimo. Pero bueno, el diseñar... Sí, el proceso es Claro, el candoso. de ADD es muy sencillo, porque yo le pasé el logotipo en 2D y lo único que ha hecho es levantarlo. Pero imaginaros diseñar esto. Y me tenía que hacerlo más gordito porque si lo hacía así... Aquí hay varias personas que la tienen y saben lo complicado que es generar un modelo 3D, porque al final lo que le tienes que dar a la máquina es un modelo de 3D, con 3 coordenadas. Si no, o sea que diseñar, lo que estamos hablando muchas veces es que en el mundo laboral, cómo esto puede generar negocio, por así decirlo, nada más que los diseñadores 3D, que antes cada departamento de I+D de una empresa grande había uno, ahora puede haber un montón. ¿Por qué? Porque como pueden hacer pruebas y prototipos muy rápidos, pueden tener más gente diseñando de forma mucho más rápida. Y al final, o sea, Claro. abre un abanico A eso quiero referirme yo con que algunas empresas han creado
departamentos de impresión 3D o de ingeniería en 3D. De hecho, luego enseñaré un par de ejemplos reales. Y luego la parte de la derecha de descargar de un repositorio, para que no lo sea, un repositorio al fin y al cabo es un sitio donde si yo diseñé este muñequito, para que otra persona no tenga que diseñar este mismo muñequito, lo compartes libre y lo publico. Exactamente. Y el que busca un Minion, le va a salir mi Minion y ya se lo descarga. Y ya como es un modelo vectorial, lo puedo hacer más grande o más pequeño sin ningún problema. Entonces lo que hace la gente es que cada vez que diseña algo, lo sube a un repositorio libre, al final la gente suele ser buena gente. De hecho ese Minion está en un repositorio. Me imagino. No está diseñado. O sea, lo más habitual es, no es tan habitual el hacerte tú tus propias piezas, porque para eso tienes que tener unos conocimientos de 3D que no todo el mundo tenemos, pero como hay tantos repositorios libres y cada vez habrá más de piezas ya diseñadas, tú te descargas la pieza que quieres, la das a imprimir y ya está. O sea, no tienes que diseñar nada. Una pieza nueva, si quieres sacar tu cara, por ejemplo, tu cabeza. Necesitas hacerte un modelado 3D. O un escáner y que te lo escaneen muy bien. Eso, un escáner de Que los escáneres hoy en día no están muy allá, pero hay. El móvil puede hacerlo. Y sale bastante decente. Lo que pasa es que luego tienes que hacer un trabajillo de limpieza del modelado. Sí. De lo sucio, pero... Sí, de hecho para los iPads y los iPhone había un escáner. Una actualización de la cámara que te mide y yo me quedé alucinado. O sea, tú tienes así, lo mueves un poquillo para que coja el perfil y le dices, míreme de aquí a la pared. Y es capaz de medirte con la fotografía. O sea, alucinante. Pues en base a eso te puedes hacer modelado. Ya mismo harás modelado 3D. Temporal, vamos. Así que esto estamos ahora mismo, pues en la época, en la prehistoria de la impresión 3D. Sí, esto para que hagáis una idea ahora mismo, para que nadie haya estudiado un poco la informática, puedes saber cómo era la informática del año 70, ¿no? Bien, ¿ves? El año 70, que cada uno se hacía su propia placa y se cantaba la cabeza allí y eran electrónicos, básicamente todos. Ahora mismo la impresión 3D está casi en ese mismo estado. Cada uno hace con la impresora lo que da la gana. O sea, no hay dos impresoras iguales, es muy raro. A no ser que hayan comprado un kit y hayan montado igual y no hayan tocado la impresora y haya de por sí rarillo eso. Lo dice una persona que dijo, me compro una impresora y no la toco. Y 2 meses después ya estaba la impresora desmontada entera. Bueno, ¿qué es un uso? Y es el educativo. He puesto el uso educativo porque me parece muy chulo y muy divertido este tipo de uso. Y es que hoy en día en las escuelas hay algunas escuelas, algunos institutos hay impresoras 3D, sobre todo para las clases de tecnología. Que imaginaros, yo cuando era chico y estaba en tecnología, me acuerdo que llevaba un trozo de pané, tenía que cortarlo, se movía la segueta, o sea, eso era un caos. ¿Quién no ha hecho un dinosaurio de pané o una araña? Exacto, yo hacía lámparas, Haciendo toda tu casa alisando piezas. Exactamente, entonces ahora pues tenemos la impresora, diseñamos la impresora, o el mismo profesor hace las piezas y se las da a los chavales, mira, aquí tienes el kit de la de este y tienes que montarlo. Facilita mucho lo que es la enseñanza, no solo en esa asignatura, sino, por ejemplo, imaginar a un maestro que está dando las capas de la Tierra, por ejemplo. Pues puede hacer un pequeño globo terráqueo, ¿no? Y a modo de muñeca rusa, ir quitándole capas a la Tierra hasta que te queda el núcleo. Está muy chulo ver una foto, está muy chulo que te lo expliquen en la pizarra, pero si tienes un modelo en 3D, lo ves mejor. Y bueno, como esto hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, hay diferentes sitios donde dan robótica educativa para los niños o diseño 3D para los niños y tienen parte de las piezas de robótica las tienen hechas en impresoras 3D. De hecho, aquí tengo... no pasa por allí un castillito. Hay por ahí... Exactamente, me ha cedido ellos, que estoy ya mismo con ellos. Y ahí... Y no ha podido venir porque tienen ahora mismo, de hecho ahora mismo tienen cursos de chavales y nos han dado las piezas para que las tengamos y las enseñemos. O sea que ahí podéis... De hecho, un castillito que tiene que estar rodando por ahí, eso lo diseñó una niña en un curso y se lo imprimieron. Dan diseño, o sea, dan... Entonces... diseño 3D, se diseñó su castillo con la buena princesa que sería y de hecho lo imprimieron. ¿A qué llegas con esto? Bueno, pues que además de facilitar a los profesorados la enseñanza, motivan mucho a los niños a que, primero que aprendan una disciplina como el diseño 3D, que hoy se va a llevar, de aquí en adelante, va a tener un auge muy grande, a pues, conocer este tipo de maquinaria, a estudiar, a intentar aprender
y me parece algo muy rentable, algo donde debería crecer, un campo donde debería crecer la impresión 3D. Yo aquí acabo. Ah, no, tengo los ejemplos, perdón. Este es un ejemplo que hice para Tony Bonnet. Es un visor para su cámara de fotografía. Aquí tenéis varios ejemplos donde se ve el visor. La cámara de cine es una Sony FS5 de... Exactamente, el modelo que yo no lo sé. Vale unos 5 o 6 mil euros la cámara, para que hagáis una idea. Pero no tenía visor. Y no tienen, o sea, ni el propio Sony tiene un visor para grabar en la calle. El problema que tienen las cámaras de vídeo, cuando tú estás en la calle, cuando grabas aquí está estupendo, pero cuando tienes la luz del sol, no eres capaz de ver en pantalla si has puesto la exposición bien, porque no eres capaz de ver qué está quemado ni qué está bien expuesto. Entonces siempre hay un visor, normalmente tienen un visor para que tú metes el ojo y te quita la luz para que tú seas capaz de medir. De hecho, el que hice se le ponía un aumento, que la pantallita pequeña parecía una pantalla de 7 pulgadas, así estoy explicando. Entonces, una persona que tenía nociones de 3D y se ve que le gustaba la fotografía, diseñó este modelo y lo colgó, lo que estábamos hablando, en un repositorio libre. Pues me preguntó de Tony Bonnet si conocía a alguien que imprimía en 3D, le dije que sí, nos descargamos los planos, se lo dimos y se lo imprimió. Esto no es solamente la impresión en sí, porque aparte tienen un cristal con un aumento, como bien dice, para que del visor pequeñito así tú lo veas más grande y seas capaz de ver si algo está enfocado o no. Y... De hecho, aquí tenéis el visor solo, no lo veáis. Eso tiene una tapadera por la parte de abajo, esta de aquí. Sí, pero aquí se ponía la pantalla. Esta se abre, se mete el visor y se tapa. Sí, creo que si la siguiente... No, el visor lo he metido aquí bien. La tapa era una tapa que se abre, pero el visor lo ha metido. Yo lo he visto enganchado y no, pero está diferente. Dale para atrás. Había una foto que se veía... Ahora es que lo he puesto que se veía afuera para que no... Bueno, simplemente es para que vierais una aplicación real de un elemento que se dedica al mundo profesional y que ni el propio Sony tenía los planos de ese elemento. O sea, si Sony tuviera ese accesorio, os aseguro que el que se gasta 5 o 6 mil euros en la cámara no se complica la vida y se lo compra. Y la gente, o sea, la capacidad inventiva que tiene la gente de buscarse la vida. De hecho, otra de las aplicaciones que tenemos, que yo he visto también, no sé si habéis visto por aquí, desde hace poco se ve mucho patinetes eléctricos. Hay un modelo que es el Xiaomi Mi Gia M365, que tengo yo uno de ellos, y me dio un día por meterme en un foro que hablaba la gente, porque tiene un fallo, y es que el manillar, cuando se sube y se baja para poder plegarlo, al final termina cogiendo un pelín de holgura. Y la gente se busca la manera de imprimir una arandela que va justamente en la punta donde se pliega y te la imprimes tú, depende de la cantidad de holgura que tengas, ya, porque claro, como eso se va desgastando, puedes sacarlo de 1 milímetro, de 2, de 3 y te lo puedes sacar. Pero es que ya me metí en una página que es exclusiva de piezas y accesorios que hay para ese patinete, tío. Es alucinante. O sea, esos accesorios no existen. Esos accesorios no existen como para comprarlo. Yo llego para ese mismo patinete, poner el mismo manillar, una LCD como esta, para ver la velocidad a la que vas, o sea, es una chulada. Para que veáis que aplicaciones hay infinitas. Cada día salen más aplicaciones. Cuando yo me compré la impresora no tiene tanta aplicación como hoy. Hoy en día sí hay más aplicaciones entonces. Pero como todo, esto es ya lo que le he dicho, esto ahora mismo está en auge. Y poco a poco pues se va mejorando el material, se va mejorando la estructura y los componentes. Los sensores, por ejemplo, antes se partían con mirarlos, hoy en día pues no se parten tanto. ¿Qué suele consumir una impresora de estas por hora más o menos de potencia, de vatios? No lo he mirado. Si te digo lo he mirado, no lo he mirado. 180 vatios de media. Esto lo he dicho. Cuando está a tope todos los elementos de calefacción. Pero eso es con cama caliente. Sin cama caliente, que va a mucho amperaje, apenas chupa tanto. Entre los motores, lo que calienta... Exactamente. Y pensad que tenía, ahora mismo, todo el rato que llevo hablando, el cartucho cerámico se está manteniendo a 223 grados todo el rato. Todo el rato estamos metiéndole corriente ahí. Y mantener eso consume... Eso tendrá un desgaste, ¿no? No, el cartucho cerámico el cartucho no, porque es como una resistencia que simplemente metes corriente directamente y calienta. No suele irse tanto. A no ser si te van es porque lo has partido en movimiento, lo que sea. Suelen durar más. Lo que se suele ir más suelen ser las varillas o los rodamientos de que se hayan quedado sin grasa y tal y se hayan roto. En los extrusores con el tiempo, por ejemplo, este que lleva engranajes, pues se van desgastando los engranajes, hay que poner engranajes nuevos. Pero más un día que, o sea, ya que no la tiene engrasada y tal, no suele gastar tanto. O sea, no suele consumir tanto mantenimiento. Bueno, a ver si queréis os acercáis y veis
yo hasta aquí llego. Si queréis alguna pregunta podéis hacérmela. Dime. ¿Cuánto cuesta un kit como este y cómo de difícil es montarlo? Montarla requiere paciencia. Y habilidad. Yo soy capaz de montarla, así que yo creo que un ejemplo puede llegar a montar una. Costar, pues, una como esta suele valer unos 350, 400 euros, una exactamente como esta. Si nos vamos abaratando el coste, por ejemplo, las que he dicho antes, las Sanet, entonces sí, suelen valer unos 100, 200 euros. Y bueno, esto lo he dicho, el modelo real de Prusa Psyche, Prusa IP Psyche. Yo creo que la llamé R2D2, me gusta que el nombre. Y eso, suele valer en torno a eso. Hay algunas más caras, por ejemplo las que son cerradas, la Ultimaker, las Winbox, que son, pues, por así decirlo, la evolución de la Darwin, para que está con idea. Suelen valer en torno a 1.000, 2.000, 3.000 euros. Son 600. Sí, eso sí, pero la R2 es una cosa, tiene menos cubicaje que esta y funciona con Android, no funciona con Mac. Al final esto va a ser como la informática. Ahora mismo tienes que ser humanita, saber de electrónica, tener mucha paciencia y terminas montándote esto. Llegará el día. Os digo la verdad, yo no sabía de esto, me la compré a lo loco y he ido aprendiendo con el tiempo. En verdad, en un año o dos he aprendido una cosa enorme, porque este sensor, ¿cómo funciona? Y ahora te vas al Marlin y tienes que configurar los usillos, porque has quitado las varias roscadas. ¿Y a cuántos pasos funcionan los usillos? Y tienes que ir, pues, es un mundo en el que tienes que aprender constantemente porque evoluciona muy rápido. De hecho, el mundo, o sea, donde estoy viendo yo que evoluciona ahora mismo en Latinoamérica, que han cogido como costumbre imprimir Baby Groot, ¿Qué es eso? un personaje de Guardianes de la Galaxia. Ah, Y- el arbolito pequeño. Sí, el arbolito pequeño. Y ves todo Facebook, por ejemplo, plagado de arbolitos pequeños. Pero los ves y dices, ¿cómo leches tienen paciencia para imprimir todo eso? Porque están muy bien pintados, muy bien imprimidos. Y ahí, por ejemplo, en Latinoamérica, hemos dicho, se está metiendo mucha caña en la impresión 3D. Mucha más que en España, por ejemplo. Es lo que estaba diciendo, que ahora mismo es, pues como era la informática hace unos años, que tenías que montártelo tú, llegar al momento que una empresa grande saque un modelo que sea tipo microondas, que tú le metas un pen o una SD, imprímeme esto, cierras la puerta, la abres y lo tienes impreso. Y eso llegaremos a verlo de que nada. De hecho, en MediaMarkt yo he visto ya algo muy parecido. Dime. Que no pone precio, pone preguntas. Sí, pero la es Winbox con tipo el tiempo microondas. tienes que calibrarla un poquillo. Te estuve viendo de compré la mía, yo me compré un efecto. Las piezas que habéis pasado parecen como de diferente densidad, ¿no? Había un Cristo que era muy ligero y en cambio una Sí, pieza ahora blanca. te lo explico ahora, mira. Eso tiene que cambiar. Cuando- máquina, a ver con máquina Lo que diferente. no, está hecho con la misma máquina. No está hecho con esta, está hecho con la de Alzago. Pero te explico. Hemos dicho que la punta tiene 0,4, por ejemplo, ¿no? Pero cada Z, conforme va subiendo haciendo la capa y va subiendo, puedes decirle que suba menos o más. Eso son las alturas de capa. El Cristo está a 50 micras entre lo que es una capa y otra, y los restos, pues creo que está hecho a 0,2 o a 0,1, 0,1, es casi todo. El bloque motor está hecho a 0,3, creo, a 0,4, eso se lo hice yo. Pues está con idea, ¿vale? Entonces, la altura, lo que hay entre una capa y otra, puede variar. Pero eso influye en la densidad de lo que es la pieza. Influye en la calidad, porque Yo supongo que eso influirá influye en la más en el calidad, relleno, porque ¿no? cuanto menos es la punta, la capa, mejor queda. ¿Qué conlleva eso? Que tarda más. Lo que te dice la densidad es el relleno. Puede decir a que sea maciza, los llaveros, que están haciéndose macizos, o que tengan un relleno, que es como una pequeña rejilla que va creando. Claro, al final cuando tú tienes que hacer un cubo, Hacer la base, hacer lo que es una lo de base, fuera es lo que lo ves, de lo de fuera. dentro puede estar más o menos relleno. Dependiendo de lo que quieras rellenarlo, te va a gastar más material, pero va a ser más sólido, obviamente. Pero al Sí. final, eso lo que va haciendo es como cuadritos. Cuanto Sí. más espacio hay entre las líneas verticales y horizontales, más hueco es o más denso es. Yo creo que ahí es donde irá Si es, por ejemplo, un dado que van a tirar, por ejemplo, para un dado de parchís, no te hace falta que sea macizo, lo puedes hacer al 30% de relleno y va bien.
O un muñeco. Si es, por ejemplo, un llavero como estos, que se puede partir muy rápido, se hace al 100% para que tenga un poco más de aguante. Por ejemplo, la bandera del patín, eso será rellena, porque si no terminará por. La bandera como por está partir. la bandera como está en final siempre va al 100%. Porque si es 4 capas de 0,1, ¿por qué es diferente que una de 0,4? La de 0,4 tú piensas que cada vez que se mueve el eje Z sube 0,4 milímetros. Sí, pero lo que están intentando explicar es que la densidad, o sea, ¿por qué es más bien su otra? Es por el relleno. Al Sí. final, la punta lo que te va a hacer es que las láminas, en vez de ser de 0,5, van a ser de 0,2, pero al final, si la pieza tiene 2 centímetros, la pieza Si tiene 2 tienes centímetros. una punta de 0,4, por ejemplo, mira, la altura de capa es de 0,2. Pero no va a poder imprimir a 0,5. Porque no Sí, tiene pero si punta. la pieza tiene 2 centímetros, al final la altura es la misma. Claro. Pero el relleno es donde te va a decir si la pieza es más densa o menos densa. Si tienes- Y si si tienes- pesa más o pesa menos, tiene más material o pesa Si menos. tú piensas que cuando vosotros pensáis que lo que es los laterales, la parte de abajo y la de arriba, lleva siempre, y eso se configura, un grosor que siempre vaya al 100%. Entonces, si aunque tú le pongas un relleno del 30%, si no llega a llegar a ese porcentaje, a esa altura, vaya al 100% siempre. ¿Vale? Siempre va a ir macizo. Por ejemplo, la arandela, aunque yo le ponga el 30, se va a hacer macizo. Una cosa que mida como los llaveros, que son 4 milímetros de altura lo que le he puesto, pues sí te puede poner un pequeño relleno. Realmente no influye mucho, porque son muy pequeños, pero algo más grande sí. ¿El relleno? Pues mira, el relleno es El relleno tenía una lo que pieza, hay entre esta pared y esta pared. tenía una pieza para el Esta, por relleno, ejemplo, se si me tú la había tocas, No es maciza, quiero decir. claro, puede ser, eso lo que hace son como cuadrículas. Entonces, cuanto menos hueco haya entre las líneas verticales y horizontales, más tiene. bien, como tengo el cura, se puede enseñarlo con el cura. Pues sí. Bueno, voy a hacer una mala. Efectivamente, un mallazo de la obra, pues igual. Depende si está más lleno o más hueco. Claro, lo que tú ves lo de fuera, tú no sabes cómo está relleno por dentro. Esto tú lo tocas y notas que está hueco. Esto que no lo hemos enseñado son unos mandos que también son de Alzago, que me ha parecido curioso porque lo que tiene dentro es una placa electrónica con una pila, y lo que le hacen es que, como tendrá tantos botones como huecos tiene esto, hacen mandos diferentes y le sacan los botones de cada uno diferente para que no entre en conflicto y se fabrican sus propios mandos. Es alucinante. Esto lo hacen con los chavales. Y es súper curioso. Ven un momentillo, por favor. No estoy muy ya sobre este, tranquilo. Uno que el ratón, si puedes hacerlo tú. ¿Está aquí? A ver, el último abajo. Sí, y aquí tiene el relleno, por lo alto del 100%. Arriba, más arriba. Sí, que está al 100%, ¿eh? Ponlo al 30%, para que se vea bien. Debería estar. Ah, sí. Baja, no, baja. Mira, Mirad, para que veáis el relleno. ahí se ve la, Es un relleno del 30%, por ejemplo. ahí se ve la malla. ¿Veis? Este es el programa donde se hacen los modelos y esto es el relleno. Entonces, dependiendo de la densidad que tú le des aquí, ahora mismo está el 30%. Pues si eso tiene 1 centímetro, te va a rellenar 0,3 solamente. Si lo pones 100%, pues supongo que te hará, La malla entera. pues eso, un bloque. Te hará un bloque. Si lo pones 50, pues te hará la mitad. Y si subes la de esta aquí, vais viendo cómo va haciendo la capa. Así vais viendo, fijaros cómo va construyendo Esto la. es el número de capas que va a hacer. Dependiendo de la altura que le hayas dado y la altura y el tamaño de la punta, pues el número de capas que hace. Eso tiene el Aquí te dice el tiempo estimado de lo que va a tardar y la cantidad de material que va. y la cantidad de metros que va a gastar. O sea, se supone que esto a 50% va a tardar 1 hora 2 minutos, va a gastar 4,2 metros de filamento y en peso son 13 gramos. Si le das el 100%, pues va a tardar obviamente más. No varía mucho, porque es un llavero. No, tampoco ha gastado mucho más. Sí, no, si como un llavero varía muy poco, porque no tiene espacio para hacer relleno. Claro, obviamente depende del tamaño de la pieza. Pero por ejemplo, si le das aquí abajo, si le das aquí, puedes variar la distancia. Puedes ponerle en vez de 5, puedes ponerle más. Puedes ver. El de abajo del todo.
Sí, esa es la altura. No, pues ponemos en aquí. Y ponle, dale aquí. Este no tiene. Dale de arriba. Que ningún carajo, no sé qué estoy haciendo eso. Vamos a ver qué pasa aquí al lado. Está casi calentico ya. Eso es ya poquito ya. Lleva 2,5 milímetros, ¿no? Sí. Y va a 4, así que le queda poquito más. Una locura. Cada vez que sube son 2. Bueno, no sé si habéis dado cuenta, pero Juanlu tiene una dificultad visual bastante, grandísima. Enorme. Y para mí es alucinante lo que es capaz de hacer y el esfuerzo y la gana. De hecho, el cable de esa empresa que le he soldado yo y no sé ni cómo. O sea, es alucinante. O sea, para una persona normal ya sería complicado, pues con su capacidad visual que tiene mucho más inferior a la nuestra, es alucinante lo que es capaz de hacer. De hecho, y vamos, programa, escribe en el ordenador como cualquier persona. ¿Qué capacidad visual tiene? ¿En un ojo tiene? En un ojo no tengo y en otro tengo un porcentaje pequeño. Alucinante. O sea, es alucinante. Ya no solo al utilizar el ordenador, sino encima montar este tipo de casas. Y manejarlo. O sea, es alucinante. O sea, que si puede hacerlo él, el que no lo hace porque no le echa ganas. Está clarísimo. Bueno, pues yo creo que merece un aplauso, ¿no? Creo que ya, ¿no?